Hola Juan Sebastián, ¿nos escuchas? Hola Jorge, hola a todos. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. Ah, Listo. perfecto. Ok. Eh, Bienvenidos al ciclo de conferencias de edificación y eficiencia energética del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. El día de hoy nos acompaña Juan Sebastián Ramírez de la empresa Vive Solar. Juan Sebastián es empresario tapatío, fundador de Vive Solar y director general ahora. Su empresa es proveedor de energía distribuida, es decir, que se produce directamente en las instalaciones del usuario y tiene un sistema innovador de hacer accesible esto que desde el 2011 lo ha estado implementando, en donde no solo diseña, instala, monitorea y mantiene los sistemas fotovoltaicos, sino que además hace financiamiento de tal manera que disminuye la fricción de compra y facilita la adopción de las tecnologías de energía renovable. Quiero comentarles que Juan Sebastián tiene estudios de maestría en Yale, en Estados Unidos, con la maestría en Environmental Management. Además, él tiene el diplomado en el TEC de Administración Estratégica y es ingeniero químico por el ITESO en el 2005. Además de eso, es un excelente orador y muy generoso de tu parte unirte a la clase el día de hoy, Juan Sebastián. No, Te, todo gusto. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Ok, oigan, lo voy a hacer rápido. Más que venderles mi empresa o platicarles el modelo de negocio, lo que quiero es que, supongo que son arquitectos o arquitectos en su mayoría, que vean a la energía solar como algo que quedó para quedarse y que va a venir a cambiarle la vida a ustedes y a sus clientes y básicamente a todas las personas con las que se relacionan en el transcurso de los siguientes 20 años, ¿no? Eh, entonces voy a compartir pantalla si me lo permites, Jorge. A ver. Ok. Este, va. Ahí está. Y aquí estoy. ¿Ahí ven mi pantalla? Se ve muy bien, sí. Sí, ok. Bueno, la plática que les quiero dar hoy es sobre energía y civilización, ¿no? Ustedes como arquitectos puede que no lo hayan pensado, pero la razón por la que hoy estamos viviendo en esta ciudad y no como nuestros bisabuelos en el campo, pues tiene muchísimo que ver con la energía, ¿no? Pero yo me voy a ir hoy mucho antes, brevemente, porque quiero como darles un marco conceptual, ¿va? Entonces, una cosa importante que debemos de recordar es que se construye sobre lo existente, pero lo recién creado abre siempre nuevas posibilidades que no imaginamos, ¿no? Entonces, pongo este dibujo de pues, un dinosaurio y luego los subsecuentes dinosaurios, que eventualmente un dinosaurio se dio cuenta que, bueno, no se dio cuenta, sino la evolución lo llevó por el camino de desarrollar unas estructuras en su piel, similar a nuestro pelo, que le permitía correr más rápido y maniobrar mientras iba corriendo, probablemente para perseguir insectos, no lo sabemos, pero esas cosas ahora les llamamos plumas, ¿no? No eran para volar, eran para correr y manejar el aire mientras corrías. Y eventualmente sus descendientes se convirtieron en los pájaros y esas pequeñas estructuras se fueron modificando para cada vez maniobrar mejor en el aire y eventualmente poder brincar y no volver a caer en muchas horas, ¿no? Cayó el meteorito y ya saben lo que le pasó a todos los dinosaurios. Sin embargo, ahorita estamos llenos de dinosaurios a nuestro alrededor y nos cantan en la mañana, ¿no? Entonces, no había una dirección muy clara en el primer dinosaurio que empezó a tener esas estructuras en su piel, pero eventualmente dio origen a pues al águila real y a los colibríes y a las moas y los avestruces, ¿no? Los pingüinos que ahora nadan. ¿Por qué voy así? Porque quiero como llevarlos por un camino del uso de la energía hasta llegar a nuestros días. Y obviamente, como digo, nuestros días, pues es
antropocéntrico, ¿no? Esta descripción de la historia. Entonces, primero vamos a hablar de cómo pasamos de lo inerte a lo vivo, de la materia que no utiliza la energía más que siguiendo las leyes de la entropía, o sea, de más caliente a más frío, de un estado de mayor energía a un estado de menor energía, o es golpeada por la energía y la va llevando de un lado a otro sin que esta materia tenga nada que hacer. Primero, pues el primer camino para llegar a donde estamos hoy es precisamente entrar de lo inerte a lo vivo, ¿no? Al inicio, en aquellos tiempos, digamos, en aquellos tiempos no había vida, había simplemente un caldo primigenio, algunas moléculas químicas complejas, pero hechas simplemente por las reacciones entre los diferentes elementos de aquella primitiva tierra, con agua, con volcanes que emanaban químicos como metano, azufre, CO2, y de repente con la acción con las temperaturas de los volcanes, con la acción de los rayos que caían sobre la superficie del mar, con algunos efectos catalizadores de los barros, se crearon estas primeras moléculas que eran capaces de repetirse a sí mismas, y eso es lo que hoy llamamos vida, ¿no? Pero no eran capaces todavía de absorber energía directamente del sol, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera eran todavía capaces de comer, sino que más bien se reproducían copiándose en el exterior con texturas similares en este caldo primigenio y formaban algo parecido a burbujas, ¿no? A suerte de reproducirse y reproducirse durante millones de años, eventualmente unas burbujas se hicieron más eficientes reproduciéndose que otras, y pues obviamente esas son las que son nuestros ancestros, ¿no? Todos ubican la teoría de Oparin de la aparición de la vida, algunos me imagino que de la primaria, pero bueno, podemos decir que hay varias teorías, bueno, muchas, no voy a meterme aquí con credos, pero esta es en la que yo creo, cada quien puede creer en la que quiera. Pero bueno, sigamos. Después de eso, estas burbujas dieron origen a unas células muy pequeñitas que se llaman procariotas. Son células en donde el núcleo no está diferenciado del resto del citoplasma. Tienen ahí unos equipos para reproducirse que se llaman, creo que es generalmente ácido ribonucleico. No, ácido ribonucleico. Eventualmente, una procariota se comió a otra procariota, que era una procariota respiradora, mientras que esta procariota no respiraba oxígeno, ¿no? Había poco oxígeno en el mundo porque el oxígeno lo producían otras células procariotas parecidas a las algas, a las cianobacterias. Eran muy chiquitas, pero podían producir su propio alimento con el sol. Había otras más grandotas que se las comían y se comían también a otras bacterias. Podían respirar oxígeno que producían estas bacterias verdes, ¿no? Entonces, esta idea de que una bacteria grandota se come a una bacteria chiquita y esa bacteria chiquita que sabe respirar es buenísima para producir energía química oxidando otros nutrientes y darle energía, pues, literalmente eléctrica a esta célula grandota, es la manera en que surgen las eucariotas. Entonces tienes aquí las bacterias aerobias, una célula procariota ancestral anaerobia, que todavía existen algunas, se come a estas bacterias aerobias y estas bacterias aerobias se convierten en mitocondrias. ¿Qué creen? Nosotros tenemos mitocondrias en nuestro cuerpo. Nosotros somos dos especies. Somos la especie de nuestras células grandotas, que es la que viene con toda la carga genética en tu espermatozoide, y la especie de las mitocondrias que nos comimos hace millones de años, que nos dan energía y que vienen exclusivamente en el óvulo de la mujer, ¿no? Y tienen su propio DNA y se reproducen por su lado, ¿va? Algunas otras bacterias se asociaron con espiroquetas y empezaron a tener flagelos, y algunas otras bacterias se asociaron con cianofiseas y empezaron a tener cloroplastos, y son las plantas, ¿no? Entonces, esta nueva manera de interactuar permitió absorber energía del sol directamente y fue una revolución energética tremenda, ¿no? Pero no nos cabe en la cabeza cómo era el mundo antes y cómo fue el mundo después, porque después de esto hay animales, después de esto hay plantas, ¿va? Pero me voy rápido. Ahora, seguimos nosotros humanos, por el lado de los animales, evolucionando, pero siempre comiendo algo que está allá afuera, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un ejercicio, necesitas comer papas o comer trigo o comer maíz. Estas cosas tienen muchas azúcares, por eso son las que comemos.
Y también nos hace falta comer algunas verduras para estar sanos y algo de carne y huevos y otros frijoles para tener estructura con que fabricar nuestros cuerpos, ¿no? Pero sobre todo carbohidratos, ¿no? Y grasas para darnos energía. Y de repente, en algún momento de nuestra historia, a alguien se le ocurre utilizar energía externa para realizar alguna actividad. Por ejemplo, oye, es una flojera estar corriendo de los leones, entonces, ¿por qué no agarramos madera, nos la traemos a nuestro campamento, le prendemos fuego y entonces nos defendemos de estos animales, ¿no? O hacemos ladrillos con esta nueva tecnología. Y entonces, de ahí, o sea, la diferencia entre digerir tu alimento adentro de tu panza y poder utilizar energía externa para hacer un servicio para ti, pues es inmensa, tan inmensa que no hay ahorita ningún ser humano que no lo haga. O sea, no hay ningún cazador-recolector que no conozca el fuego, ¿va? Puedes no conocer la agricultura, pero el fuego no puedes no conocerlo. Si no conoces el fuego, te mueres, no eres humano, ¿va? Nos separamos de nuestros ancestros que no conocían el fuego hace más tiempo de lo que somos humanos, pues, ¿va? Eso nos permitió, por ejemplo, cocinar nuestros alimentos afuera y entonces tener un estómago, bueno, un intestino delgado, un intestino grueso muchísimo más corto, porque ya podemos almacenar, podemos hacer una digestión externa, cocinando la mayor parte de nuestros alimentos, sobre todo los carbohidratos que comemos. O sea, no puedes comer harina, no puedes comer papas crudas, necesitas el fuego, ¿va? Ahora, después del poder aprovechar energía de afuera, de nuestro cuerpo, tuvimos otra revolución energética que es de la recolección. O sea, yo voy al campo y recojo madera, voy al campo y recojo setas, voy al campo y recojo granos de pasto, incomodísimo, y obviamente recojo conejos, recojo, no sé, pescado, ¿sabes qué? Estoy harto de esto, mejor yo voy a decirle a la naturaleza qué quiero que fije con la energía del sol, ¿no? Entonces voy y corto selva, corto árboles, o hago a un lado las malas hierbas en el campo, en el pasto, y siembro los pastos o siembro las leguminosas, o cerco y guardo a los rumiantes que yo quiero que fijen la energía que a mí me es útil. Obviamente hay mucho más toneladas de carbohidratos en una hectárea de selva que en una hectárea de maíz, pero los carbohidratos, o sea, los hidratos de carbono es celulosa, ligninas, azúcares, que puedo recolectar de la selva, pues son mínimos, ¿no? O sea, algunas frutitas, algún coatí, mapache, ¿no? Pero para perseguirlos es muy complicado. En cambio, si yo voy, tumbo la selva y siembro granos, siembro soya o pongo vacas, yo como humano me beneficio. No estoy haciendo un juicio de valor de si eso fue bueno o malo para el planeta, pero fue buenísimo para nosotros, ¿no? Entonces, en lugar de yo estar recolectando la energía que va pasando por ahí, yo corto y digo, aquí quiero que crezca esta energía que me es útil. Y entonces ahora puedo tener mis bosques, que yo los corto y hago mi leña, y puedo incluso tener dos usos. Ahora tengo vacas abajo de mis bosques, o voy y en una bodega crezco las setas que quiero comer y las compro en el supermercado y es mucho más práctico, ¿no? ¿Te imaginas cuántas setas puedes salir a recolectar en un día de agosto? Porque el resto del año no hay, pues poquititas para comer tú y tu familia. Pero si tú eres un trabajador en una bodega que crece setas, probablemente tu trabajo sirva para alimentar a cientos de familias, ¿no? A cambio recibes un sueldo con el que puedes ir y comprar la madera que necesitas para construir tu casa, un coche, etc. Entonces, la economía se beneficia de que seamos buenos para acomodar la energía en lo que nos es útil. Energía solar, ¿va? Ahora, ¿qué pasa? Que hubo un momento, más o menos en 1750, en donde dimos un brinco, y lo dimos en algunos lugares del mundo primero, en Inglaterra para ser específicos, de pasar de, le pido a la naturaleza que fije aquí esta energía que yo me voy a comer, o se van a comer mis mulas para hacer trabajos, o mis caballos para tener coches tirados por caballos, oigan, señores, fíjense que me encontré debajo de la tierra un almacén inmenso de energía solar acumulada durante millones de años, y estoy aprendiendo a utilizarla.
la primera manera como aprendimos a utilizarla fue, oye, pues agarro estos bloques de carbón, los prendo, hiervo agua y esa agua se expande, genera vapor y entonces con ese vapor puedo llenar alguna cavidad que hace que se mueva una palanca y entonces luego esa palanca la enfrío y entonces se colapsa. Digo, esa cavidad se colapsa y empiezo a hacer como un pistón y con eso bombeo agua para sacarla de las minas donde está el carbón. Entonces es como un círculo virtuoso, ¿no? Porque saco más carbón, que puede sacar más agua, que puedo sacar más carbón, luego mejoro mi máquina y empiezo a usar esa máquina para cargar el carbón y sacarlo de la mina y luego ¿cómo llevo el carbón a otro lado? Bueno, pues voy a poner unas vías en el suelo que son de acero y para hacer acero pues necesito carbón, entonces está como súper bien porque tengo carbón aquí, muchísimo. Y luego hago una máquina de vapor que la pongo arriba de esas vías en un carruaje sin caballos y llevo ese carbón al mar y entonces en el mar ahora necesito un barco de vapor para mover ese carbón a otro lado y venderlo, ¿no? Y empieza la revolución industrial. Esa revolución industrial hoy nos permite estar aquí en Guadalajara, tranquilos, viendo por Zoom una clase, ¿no? Antes de 1750, no me importa cómo te apellidas, eras agricultor, ¿va? Me refiero a tus ancestros. O eras un administrador de agricultores, incluso si eras el rey de España. Ahorita, la mayoría de nosotros tenemos pues una vida bastante tranquila y estoy hablando de todas las clases sociales, ¿no? O sea, en México no hay cazadores recolectores, ¿no? Y esa vida la puedes romanticizar, pero era una vida bastante corta y bastante incómoda, ¿no? Te picaban los mosquitos, etc. Entonces, lo que quiero decirles con este preámbulo un poco largo es que las revoluciones energéticas nos cambian la vida drásticamente, ¿no? Mucho más que la política que tengamos de si somos capitalistas o socialistas, ¿no? O sea, cambian la vida de tajo. Esta es una foto del inicio de la segunda revolución de combustibles fósiles, porque ya fue la revolución de líquidos fósiles, como petróleo. En esta foto tomada en 1900 en la Quinta Avenida en Nueva York, se ve un automóvil y todo lo demás son caballos, ¿no? Nueva York en 1900, pues era una especie de capital del mundo, ¿no? Digamos, no era Londres ni Berlín, porque eso se convirtió en el Londres y el Berlín del mundo hasta después de la Segunda Guerra, pero sí era una ciudad bastante importante. Pues vean los edificios, todos esos edificios pues se hicieron con máquinas simples jaladas por brazos humanos, ¿no? Pero lo que quiero que vean aquí es que en esta ciudad que se movía con muchísimo estrés porque era muy difícil mantener una ciudad viva, tenías que tener una ciudad súper, súper, súper rica y un polo de desarrollo continental para tener esta cantidad de personas aglutinadas, pues se movía con caballos, ¿no? Y hubo un problema en que dijeron, se va a acabar el mundo Nueva York, el día en que no seamos capaces, la ciudad va a crecer de tal tamaño que los caballos no van a ser capaces de sacar la cantidad de estiércol de caballo que se produce dentro de la ciudad, porque si llega un punto en donde si traes más caballos a sacar más estiércol de caballos, generas más estiércol de caballos que el que pueden sacar los caballos, ¿no? Y había gente que sacó sus cálculos y dijo, ok, 1940 no va a ser posible sacar estiércol de la ciudad, físicamente va a ser imposible, ¿no? Entonces, en 1900, aquí vemos un coche eléctrico. La gente pensó que esto era una locura, que no iba a pegar. Acá vemos la misma calle en la misma época del año, pero 13 años después, ¿no? Ahora, ¿dónde está el caballo? Pues no hay caballos. Hay gente que se pone a buscar y dice que por aquí hay uno, pero según yo no hay, ¿va? Las revoluciones energéticas cuando suceden son muy rápidas, porque son muy económicas, ¿va? O sea, la gente no toma una decisión emocional, toma una decisión económica. Dice, oye, tener mi caballo se me puede morir, ¿no? No lo voy a vender antes de que se me muera, o sea, lo voy a comprar y va a morir. Probablemente lo reproduzca, pero yo, neoyorquino, pues no tengo un espacio idóneo para esto. Tengo que estar dándole de comer. Si se me enferma, pues no voy a trabajar, etcétera. De hecho, la mayoría de la gente no tenía un caballo, más bien salías a la calle y pedías una especie de Uber de caballos, ¿no?
porque era extremadamente costoso tener tu caballo vivo para cuando querías salir. No salías muy seguido y trabajabas cerca de donde vivías. En Nueva York, en el resto del mundo no había manera de rentar un caballo, ¿no? O sea, la gente que tenía caballos pues eran los que llevaban mercancías de una ciudad a otra. La gente de las ciudades normal, pues más bien se movía a pie y trabajaba invariablemente cerca de donde vivía. Y las cosas eran muy caras porque había que llevarlas a tu casa cargando, ¿no? Entonces, bueno, ahora vean, fíjense qué pasa en 1900 y 1913 en Nueva York. Imagínense que esto es una revolución muy rápida y en Guadalajara, ustedes en lo personal pónganse a pensar en cuántos coches tenía su papá o cuántos coches tuvo su papá en su vida, cuántos coches han tenido ustedes en su vida y cuántos coches tuvieron sus abuelos y cuántos coches tuvieron sus bisabuelos, ¿no? Caray, mi bisabuelo, no, pues mi bisabuelo, pues no, yo creo que no tuvo coche, ¿va? Pues no, el bisabuelo de nadie tuvo coche, o sea, esto es algo muy reciente. Y quiero que vean esta publicación, que la pueden ustedes googlear en el ITESO. Aquí vemos un mapa, o más bien la extensión de la ciudad de Guadalajara en 1900, ¿no? Acá vemos la extensión de la ciudad de Guadalajara en 1950. Chéquense el área, o sea, deben de ser como unas 7 veces más, ¿no? Entre 1900 y 1950 llegaron los coches a Guadalajara y entonces tenía sentido trabajar un poquito más lejos de donde vivías y exportar tus productos un poquito más lejos que antes, ¿no? Entonces, cuando tienes la posibilidad de importar y exportar productos de manera económica, las ciudades empiezan a hacerse muy competitivas contra el campo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en las ciudades puedes concentrar los trabajos pensantes y desarrollar manufacturas mucho más complejas que lo que puede hacer en el campo. Esa gente se hace de dinero, lo que significa que empiezan a entrar muchísimos productos del campo a alimentar ese poder adquisitivo de las ciudades y es un círculo virtuoso que hace que las ciudades vayan creciendo rápidamente, ¿no? Y su especie de watershed, su cuenca económica, pues crece, ¿no? Porque tienes ya cómo llevar los productos a las ciudades. Entonces, vean cómo se va 1950 y no sé si alcancen a ver una delgada línea azul que no tuve tiempo de recalcar, pero eso es cómo se ve la ciudad en 1995. Y esta imagen, supongo que conocen en la ciudad lo suficientemente bien como para imaginarse que esta barranca de Huentitán que ven aquí es esta barranca de Huentitán que ven acá. Entonces, en realidad las escalas son medianamente distintas. Y ahora pues tenemos una ciudad que se está desbordando no solamente a Tlajomulco de Zúñiga, sino que tú llegas a las lagunas de Sayula y ahora en donde estaba antes pues un terreno prácticamente desierto de mezquites, tienes el parque logístico Jalisco, ¿no? En Acatlán de Juárez, ¿no? Ya se está desparramando la revolución industrial hasta allá, ¿no? Eso es gracias a la revolución industrial y a los combustibles fósiles, ¿va? Entonces, lo que quiero que entiendan es, las revoluciones energéticas son brutales, ¿va? Y cambian la vida. O sea, como ustedes pueden pensar en la vida de los bisabuelos, así van a pensar en su vida sus tataranietos, ¿va? O sus bisnietos, ¿va? Entonces, ahorita estamos entrando, o sea, agárrense de las manos, vamos a entrar a la revolución energética solar, ¿va? ¿Qué va a pasar? No sabemos. De la misma manera que el conductor de caballos en Abastos en 1900 tenía una confederación de caballerangos que estaba muy enojada cuando llegó la primer camionetita de gasolina que podía cargar jitomates y llevarlos a, no sé, a Teuchitlán en una tarde y estaban muy molestos por la disrupción que estaba causando entre su gremio. Así está pasando ahorita con la Comisión Federal de Electricidad y la energía fotovoltaica y con las comisiones federales de electricidad de todo el mundo. O sea, esto es algo que no es posible dejar fuera del país, es una cuestión global, ¿va? Entonces, bueno, ¿dónde estamos?
todo lo que les platiqué de agricultura, desde los sumerios hasta 1750, era igual, ¿no? Obviamente fue incrementándose el nivel de complejidad y tuviste el Renacimiento francés y se descubrió América, ¿no? Pero a fin de cuentas todo era agricultura y no me voy a ir hasta allá, pero vamos a empezar en 1750, 1800. Ya sabemos hacer máquinas de vapor, pero todavía no tienen la explosión como para verse en esta imagen, porque a fin de cuentas son unos cuantos bretones en una isla en medio del Atlántico, ¿no? Pero para 1850 ya empieza a pintar a nivel global. Todo lo que ven abajo es gente quemando madera, ¿va? Y quemando estiércol de vacas. Entonces, empieza aquí la primera revolución industrial. 1900, aquí si se fijan, se ve que empieza el petróleo, que son los coches en Guadalajara incluso, ¿no? Y empieza, y de repente en todo el mundo hay petróleo. Empieza el gas natural, pero el petróleo sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. 2020 yo creo que va a ser el último año en el que creció. La pandemia va, según yo, y puede que esté mal, a empezar la gran era de declinado del petróleo en serio, ¿no? Gas natural todavía tiene algo de fuerza, es muy bueno para hacer electricidad, entonces, como estamos por electrificarnos totalmente, el gas natural todavía tiene varios años que dar, pero si se fijan, solar todavía no se ve, o sea, está ahí, es un punto amarillo ahí, ¿va? Entonces, uno debería estar loco para decir que esa cosa va a cambiar el mundo, pero no estoy loco, lo va a hacer, ¿va? Entonces, ¿cómo funciona ahorita la energía solar? Puede que cambie, como los coches empezaron de una manera y luego empezó el diésel y han habido varios cambios en fuel injection, etcétera, ¿no? Pero ahorita los paneles los hacemos con arena más o menos similar a la que conocen. Fundimos esta arena, la purificamos muchísimo. La purificamos, imagínense un alambique de tequila, pero con arena que convertiste en vidrio, bueno, en lava, y que es vidrio, básicamente vidrio derretido, y todavía tiene muchísimas impurezas, tienes que purificarlo, entonces lo sigues calentando y lo sigues calentando y le metes algunos químicos para poder gasificar el silicio, ¿no? O sea, el silicio lo conviertes en gas, en vapor. Y entonces, luego, después de que es vapor, separas las cabezas y las colas, no sé si han ido a una fábrica de tequila, pero separas lo primero que se destila y lo último que se destila, que tampoco te sirve, y te quedas con el cuerpo, o sea, con el centro de la destilación. Esa destilación la vuelves a enfriar para convertirla en lava y ya no en vapor, es muy caliente. Esa lava luego la enfrías muy lentamente para generar cristales en donde las moléculas se acomodan literalmente como cuadritos con todas las distancias entre sus átomos iguales, o sea, una retícula de átomos. Para eso tienes que enfriarlo muy lentamente y generas estos bloques de silicio. Esos bloques de silicio los cortas, tienes que tener mucho cuidado con qué los cortas, porque si los cortas, por ejemplo, con un disco de acero, vas a llenarlo de acero y esto tiene que estar súper limpio, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Tienes ya tus obleas de silicio puro silicio puro, creo que son, dependiendo del grado que compres, si es mono o policristalino, son creo que 9 o 12 ceros de pureza, o sea, 0,00000%. Y luego estas obleas de silicio las dopas con unos elementos que aman a los electrones y otros elementos que odian a los electrones del otro lado. Y el silicio tiene la ventaja de que es un semiconductor. Entonces, en un semiconductor, si tú le aplicas un voltaje mayor a un cierto voltaje, que en este caso es 1.1 electronvolts, el electrón va a moverse por el silicio como si fuera cobre, o sea, perfectamente, como un alambre, ¿no? Eléctrico, de cobre. Si tú le aplicas un voltaje inferior a ese 1.1 electronvolts, el silicio va a comportarse como plástico y no va a dejar pasar a ningún electrón. Entonces, usando ese efecto fotoeléctrico que fue por el que Einstein se ganó el premio Nobel, no se lo dieron por la relatividad o no se lo quisieron dar por la relatividad porque les daba miedo que fuera mentira después de unos años.
Entonces se lo dieron por el fenómeno eléctrico. Resulta que llega un electrón, un fotón del espacio, del Sol, pega en esta superficie de silicio y golpea a un electrón que está girando alrededor del silicio, lo golpea con la fuerza suficiente para que sí se pueda mover por este semiconductor como si el semiconductor fuera un conductor. Y entonces una proporción importante de esos electrones golpeados viaja del otro lado de la oblea, y del otro lado de la oblea lo odian, porque le doparon unos elementos que odian a los electrones, que tienen electrones de más, ¿no? Entonces ahí se siente muy apretado y no quiere estar ahí. Entonces se va por estos hilitos de soldadura de plata, que son conductores, y entonces dice, yo aquí ya no quiero estar, y entonces se va, se mete a tu casa, prende tu foco, y regresa otra vez del otro lado donde está muy a gusto, ¿va? Y vuelve a llegar otro electrón y lo vuelve a patear y lo avienta del otro lado de esta... Es como Alicia a través del espejo, ¿no? Y quiere regresar. Y entonces cada que quiere regresar realiza un trabajo y esa es la energía fotovoltaica. Estas obleas las ponemos en series y las metemos en un sándwich de vidrio con plástico. Por un lado por encima vidrio, por atrás plástico. Y les ponemos un marco de aluminio para darle rigidez y que un humano las pueda cargar cómodamente a un techo, ¿va? El aluminio se utiliza porque es ligero y además tiene la peculiaridad de que no se oxida más que la superficie y el resto no se sigue oxidando nunca. O sea, se oxida una capa protectora y fuera de eso es prácticamente impermeable a los elementos, ¿no? Ahora, historia de la energía fotovoltaica. Al igual que la revolución industrial que empezó en 1750, pero no se veía nada en el gráfico de consumo de energía mundial, pues la energía fotovoltaica no empezó hoy, ¿no? La energía fotovoltaica empieza en serio en 1954, cuando los laboratorios Bell de Estados Unidos crean un primer semiconductor hecho ex profeso para que sea excitado por el sol, ¿va? Una célula fotovoltaica. Esta célula fotovoltaica tenía un 6% de eficiencia, es decir, si tú le aventabas 100 unidades de energía a esa superficie te podía entregar 6 unidades, ¿no? Y por cada unidad que te entregaba, o sea, por cada watt que te entregaba, costaba $1,000. Entonces, si tú querías iluminar tu foco de 100 watts, de los de casa de tu abuelita, necesitabas pagar $100,000 para tener eso en el techo y que te prendiera el foco. Entonces, nadie lo hacía, ¿no? Porque pues, era muy caro. Por ahí de los 70s, quizá un poco antes, ya el precio de $1,000 por watt había bajado a 76, ¿no? Para un foco de 100 watts de casa de tu abuelita, pues esto era, ¿qué? 76%, serían $7,600, ¿no? Ya un poco más asequible, pero ¿sí estoy haciendo bien los números? Bueno, si no, no importa, me entienden la idea. El caso es que ya podía ser utilizado en algunos nichos, por ejemplo, en satélites. ¿Por qué? Porque en los satélites no hay manera de llevar cables, no puedes llevar un motor de combustión interna porque tendrías que cargar muchísimo aire para quemarla. Entonces, pues fotovoltaico se oye bien, siempre hay sol allá afuera. Entonces, empezaron las grandes potencias a comprar, bueno, Estados Unidos sobre todo y la Unión Soviética a producir paneles fotovoltaicos para su carrera espacial. Y resulta que cada que tú produces un producto que en realidad es una tecnología, a diferencia de los recursos, como es el petróleo, que tú cada que lo consumes, pues queda menos y entonces sube de precio lo que queda. Acá es una idea, cada que la produces, aprendes y entonces baja de precio el volver a construirla, ¿no? Como las laptops o los celulares, cada vez son más baratos. Y no es porque cada vez haya más cobre, más vidrio, más selenio, más litio, ¿no? Es porque cada vez aprendemos a hacerlos más baratos. Entonces esto va bajando de precio, y ahorita estamos en un punto en donde nosotros cuando compramos paneles solares en China, los estamos comprando en menos de 30 centavos, ¿no? O sea, estamos comprando paneles en a veces 29, 28 centavos por watt, ¿no? Lo que estaba en 1,000. Imagínense que esto fuera un Volkswagen, ¿no? Un Volkswagen que te hubiera costado, ¿cuánto cuesta un Volkswagen? 100,000 pesos, son, bueno, vamos a decir 200,000 pesos, son $10,000.
el Volkswagen, el mismo bocho, te costaría hoy $3, ¿no? No sucede con muchas cosas, pero con lo solar sí ha sucedido. Entonces, si ustedes tienen en la cabeza que lo solar es caro, es porque alguien les platicó que lo solar era caro, pero está bajando de precio a una velocidad en donde ya no lo es, ¿no? Perdón, entonces, ahora, ¿qué ventajas tiene la energía solar? Primero es que es limpia. Bueno, un panel, créanme, un panel de 1 metro por 2 metros que pones en el techo de una casa, genera más o menos 1.5 kilowatts hora diarios, ¿no? Eso en la manera de CFE que tiene ahorita de producir energía, que es una parte importante con gas natural y otra parte con carbón, combustóleo y algo de presas, y algo de viento y algo de solar, el promedio es de 46 kilogramos de CO2 por cada kilowatt hora de energía. Un kilowatt hora de energía, piénsenlo como la energía que consume un microondas de 1000 watts, que es un microondas ya medio de cafetería de escuela, o sea, un microondas robusto, durante 1 hora, ¿no? Entonces tú prendes 1000 watts, los prendes durante 1 hora, o sea, estás haciendo palomitas o calentando agua durante 1 hora, eso es 1 kilowatt hora. Por haber calentado esa agua durante 1 hora en tu microondas, vas a haber emitido en la atmósfera medio kilo de CO2, ¿va? Entonces, si un panel te genera 1 hora y media de uso de ese microondas, tienes que en 1 año ese panel te ahorrará 250 kilogramos. Pueden hacer ustedes los cálculos en su celular si quieren, pero ya lo hice y más o menos también. En 25 años eso te va a evitar 6.3 toneladas de CO2, ¿va? Ahora, para compararlo con un coche, que es algo que todos tenemos en la cabeza, un coche más o menos produce 4.7 toneladas de CO2 en 1 año, ¿va? O sea, tu cochecito que no pesa más de 2 toneladas, produce en 1 año 4.7 toneladas de CO2, ¿va? Que no lo ves y por eso es muy cómodo tirarlo así por la ventana, que no lo ves. Si fuera negro y se pegara en el suelo, ya no estaríamos tirando tanto. Pero bueno, 19 paneles equivalen a un coche, básicamente, ¿va? Entonces, sí es más limpio. ¿Va? 19 paneles, un coche. Ahora, la importancia de lo solar hoy radica en que es más barato, no en que es más limpio, porque ya era más limpio desde 1954, pero nadie lo usaba. Se ha venido abaratando y entonces por eso ahora lo usan y por eso ahora es una posible llave para sacarnos del problema del calentamiento global. No les digo que nos va a sacar, les digo que hay una posibilidad de que con el esfuerzo de todos nos saque, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis el mismo, pero en pesos, ¿no? Un panel vamos a pensar que genera 1.5 kilowatts hora diarios y cuesta, número de servilleta, 10,000 pesos, ¿va? Entonces, si dura 35 años, pues va a ahorrar muchísima energía, pero nadie en su sano juicio invierte en algo que se paga en 35 años. No lo haces, ¿no? Vamos a tomar una profundidad de inversión de 10 años nada más, porque es algo más razonable que algunas empresas sí lo hacen. Entonces, en 10 años, ese panel te va a producir 5,475 kilowatts hora, que son el número de días multiplicado por esto, ¿no? Y ahorita, bueno, no ahorita, pero hace unos meses que lo saqué, el costo por kilowatt hora, bueno, no te creas, eso es con este ejemplo, no lo estoy todavía comparando con la CFE. En este ejemplo, si te costó 10,000 pesos ese panel y te produjo en 10 años esta energía, tú divides lo que te costó entre esto y te sale que te cuesta cada kilowatt en $1.82. O sea, prender tu microondas durante 1 hora con esta tecnología te cuesta $1.82, ¿va? Esto es una digresión, es nada más para explicarles que un panel de 320 watts, que es lo que tenemos aquí, tiene un certificado hecho en Alemania que dice que en 1 año de operación del panel se produce la energía que fue necesaria para producir ese panel, ¿va? Entonces, si tú vas a tener ese panel produciendo en un techo durante 25 años, que es lo que dura la garantía, van a ser 24 años de beneficio para la humanidad en energía, porque la humanidad, como todos,
todos englobados como civilización, invertimos nada más lo necesario para la energía de un año de ese panel, la invertimos para producirlo, ¿va? Porque es una pregunta que mucha gente se hace. Ahora, entonces, aquí estoy en un problemita que tengo que platicarles. Este 1.82 es el costo de la energía que se produce con este panel. Ahora lo vamos a comparar con el costo de la energía, que es nuestra alternativa, que es la de la Comisión Federal de Electricidad, y van a entenderme por qué digo que esto va a cambiar nuestra vida, ¿va? Entonces, bueno, ¿por qué se puede? Yo me fui a mi maestría en el 2010, más o menos aquí. Yo me fui a estudiar energía solar porque me parecía muy elegante, ¿no? Y porque yo soy ingeniero químico, y no entendía cómo era posible que hubiera una fuente de energía no química, porque esta no es química, esta es una fuente de energía con un fenómeno cuántico, ¿no? Esto de que brincan los electrones de un lugar a otro, etc. Y como es cuántico, no tiene desgaste y no tiene residuos, ¿no? Entonces, a mí no entendía. Entonces, cuando uno no entiende algo, pues lo quiere estudiar. Y además, había estado absorbido por la burbuja inmobiliaria de los 2005, 2006, 2007, hasta que en 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, se colapsó el mercado inmobiliario mundial. Entonces yo, que era un empresario y construía casas bajo catálogo y estaba muy contento, pues me quedé sin chamba. Y entonces dije, soy un ingeniero químico, ¿qué estoy haciendo construyendo casas? A mí lo que me apasiona es la energía. Y entonces apliqué un montón de lugares, me aceptaron en uno, me dieron beca y me fui. Cuando estaba en la maestría, en 2010, tenía un profesor, premio Nobel de la Paz con el panel intergubernamental de cambio climático, por haber pues, trabajado en qué onda con el cambio climático. No estoy seguro si fue premio Nobel de la Paz, pero sí era premio Nobel con el IPCC. Entonces, Arnulf Grubler, y él es austriaco, y yo le decía que lo solar era la onda y que venía a revolucionarnos. Y él decía, oh, yeah, you believe your solar panels are gonna save us. No lo podía, su cosmovisión no lo permitía, ¿no? Entonces, yo regreso a México más o menos en 2000, más bien, vengo a México en 2011 a hacer un estudio sobre en qué situaciones la energía solar en México puede ser rentable, ¿no? Entonces resulta que hay una tarifa en México de los hogares que gastan más energía, que se llama doméstico de alto consumo, y que si tú estás en doméstico de alto consumo y pones unos cuantos paneles solares y te permites a ti mismo meterte de nuevo al subsidio de gobierno, que el gobierno federal te regala la luz si consumes menos de esa cantidad, ese regalo de luz te permite pagar los paneles, aunque los paneles, normalizando su energía, como lo hicimos en el slide pasado, a 10 años, siguen siendo más caros que la energía de CFE. Eso pasaba más o menos aquí en 2010. ¿Va? Nosotros empezamos en 2011 con la empresa y estábamos justo en el punto en donde empezaban a cruzarse las curvas. ¿Va? Entonces, podíamos hacer esto, podíamos poner paneles en casas habitación y era rentable. La gente no lo hacía porque quería salvar el mundo, lo hacía porque quería salvar lana. Y eso es súper poderoso, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba con los negocios? Los negocios están en tarifa 2, pues unos cuantos meses después empezó a ser también rentable en la tarifa 2, la de los, no sé, tiendas de la esquina, por ejemplo. En 2013, un industrial muy apasionado del medio ambiente empezó a pensar en ponerlo en su fábrica y entonces nosotros le vendimos. En ese momento su retorno de inversión era de 13 años, ¿no? Aquí, ¿qué les digo? Bueno, esta es la energía solar normalizada, como les platicaba, de agarras el costo del panel, lo divides entre 10 años y cuánta energía te va a dar. Pero se imaginarán que en un sistema industrial en donde compras muchísimos más paneles y nada más tienes que pagar una vuelta a la Comisión Federal de Electricidad a hacer el trámite y tienes que pagar un solo camión para que lleve todo el contenedor y un montón de viajecitos de coches para llevar 4 paneles a cada casa, pues los costos de escala se reducen y entonces la energía industrial solar es más barata. En 2013 nosotros hicimos nuestra primera instalación industrial porque estuvieron muy cerca de juntarse las líneas. Después
cambió el tipo de cambio del dólar y entonces se encareció y la energía eléctrica se abarató porque políticamente quisieron que se abaratara para cuestiones electorales. Pero de ahí a la fecha ya definitivamente se cruzaron las curvas. Es decir, hoy es mucho más barato tener energía solar en tu techo en una industria que tener energía de la CFE. Muchos industriales todavía no lo saben. Cuando yo empecé en esto era un evangelista, o sea, me sentía mucho más cercano a los cuates que ponen el pie en la puerta y te dicen que quieren hablarte de Dios que a un empresario. O sea, nadie creía que esto era posible. Ahorita ya no, ahorita no los estoy sorprendiendo cuando les digo que la energía solar es más barata. Hace 4 o 5 años que empezamos con estas sesiones, Jorge, sí los sorprendí a algunos, ¿no? Pero bueno, entonces, estamos en un punto de quiebre en donde la energía solar es más barata. Aquí, a ver, ahí empezamos con lo residencial y ahorita estamos más o menos allá. Bueno, ya estamos en 2020, esto ya pasó, ya es historia. Pero lo que quiero mostrarles ahorita es qué pasa, qué ha pasado históricamente desde el 2010 que yo estaba estudiando hasta el 2020 en el que estamos, cuando la gente trata de predecir qué va a pasar con la energía atómica, digo, con la energía nuclear, con la energía fotovoltaica. Estoy metiendo goles. Miren, si tú quieres preguntarle a alguien de energía, a quien hay que preguntarle es a la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Son como la ONU de la energía. Se supone que son los más sabios de este planeta, ¿no? De la especie humana, los que más deben de saber de energía, pues son ellos, porque ahí se concentran los más sabios de todos los países, supuestamente. Entonces, en 2010, estos cuates hicieron su predicción de cómo iba a aumentar la capacidad instalada, digo, o sea, la capacidad de crecimiento de la energía fotovoltaica en 2010, cuando yo estaba estudiando en Yale, ¿no? Entonces ellos dijeron, mira, toda la industria fotovoltaica va a ser capaz de producir 25 gigawatts, que es lo que es capaz de producir ahorita, y luego van a quebrar porque está carísima, y entonces luego van a poder volver a subir, y luego yo creo que en 2030 van a poder llegar a 26, ¿no? O a no sé, 30. Ok, pasa eso en 2010, y luego en 2011 dicen, no, ¿sabes qué? Van a ser 26 ahorita, pero sí van a quebrar. Van a quebrar por el 2018 y otra vez en 2026 van a volver a subir y por ahí 2030 van a subir. Luego en 2012 hacen otra predicción y luego en 2013 hacen otra predicción y por ahí de 2015 dicen, no, ¿sabes qué? Son 52 kilowatts, pero van a quebrar, ¿no? Van a quebrar por ahí del 2020 y van a reducirse la producción. Total, cada año tienen que volver a hacer sus predicciones y cada año no le atinan, ¿va? Y la razón por la que esto sucede es porque es extremadamente predecir algo, sobre todo el futuro, ¿no? Siempre que predices algo, lo haces en base a lo que conoces que existe hoy. De la misma manera que los cuates de la Confederación de Caballerangos de Abastos en 1900 decían, es que estos cochecitos nos van a quebrar y van a acabar con nuestra manera de vivir y el mundo va a ser mucho peor cuando Abastos no pueda mantener a esta Confederación de Caballerangos. Y ahora, si tú lo ves, pues los coches te permiten ir al TEC a tomar clases, ¿no? O sea, viviendo en cualquier punto de la ciudad. Eso era imposible con caballos, ¿no? Entonces, las tecnologías son disruptivas, hay ganadores y hay perdedores, pero generalmente la mayor parte de la población es ganadora. Esta gráfica que ven aquí viene de un reporte que si quieres, Jorge, te puedo pasar. Pero básicamente lo que estamos viendo hoy en 2020, que yo no vi en 2010 cuando yo de una manera casi religiosa dije yo voy a seguir el camino de la fe y me voy a ir por energía fotovoltaica porque es la más elegante. Ahorita les digo, no señores, esto no es el futuro dentro de 2060, ¿no? O sea, pudiera suceder que en 2035, en 15 años, no haya un coche de combustión interna. Y les voy a explicar por qué. Yo hoy
acabo de tener una hija hace 8 meses. Después de la universidad, antes de irnos a la universidad, cada uno de los dos teníamos nuestro coche, regresamos de la universidad y por un tema como de pues, gusto, decidimos tener un solo coche y ver qué pasaba. Y duramos así 7 años y todo bien, ¿no? Pero ya con un hijo no se puede, entonces estoy viendo comprarme un coche. Estoy entre comprarme un coche híbrido plug-in, o sea que lo puedes conectar a tu cochera y manejar 50 kilómetros. 2018, que cuesta 5X, y comprarme el mismo coche, pero 2020, 2 años después, que cuesta 7.5X, ¿no? Ok. El nuevo me da, en lugar de 50 kilómetros, en lugar de 40 kilómetros, me da 62 kilómetros, ¿va? O sea, en 2 años se incrementó el 25% su rango. Y el precio del coche nuevo que yo compraría usado es el mismo que el coche nuevo. Es decir, los coches nuevos están incrementando su rango en híbridos plug-in el 12-13% cada año. Eso está haciendo que baje muchísimo de precio mi coche, mi alternativa usada, ¿no? Porque el nuevo está mucho mejor. Un orden de, casi un, no un orden de magnitud, pero un 25%, una cuarta parte más bueno. Entonces, lo que va a pasar es que como las baterías están cambiando de eficiencia rápidamente y los paneles están cambiando de eficiencia rápidamente, están bajando de precio rápidamente, fíjense estas gráficas de aquí. En 1976, les decía, estábamos en 70 y tantos dólares por watt, ¿no? Ahorita, este es 2014, estábamos en, digamos, 80. Ahorita estamos en 28 centavos, estamos más o menos por aquí. Conforme vas bajando en esta gráfica, en el eje de las X, es logarítmico, ¿no? Es 10 veces más producción. Entonces, se empieza ahorita en fotovoltaico a crear un círculo virtuoso porque ya estamos más abajo que las fábricas. Entonces, en lugar de yo vender 4 paneles en una casa, ahora vendo 1000 paneles en una fábrica, ¿no? Y además, en lugar de vender una fábrica al año, probablemente venda 10 o no sé. Este año es especialmente difícil porque hubo una pandemia, pero pues ya hemos vendido 4, ¿no? Entonces, nosotros como empresa, pues crecemos de manera exponencial desde 2011 que empezamos, ¿no? El margen de utilidad de nuestros servicios se viene haciendo nada y entonces tenemos que instalar muchísimo más, pero conforme estas dos curvas se van haciendo hacia la derecha, todos los coches que antes consumían combustible fósil están pasándose a consumir electricidad y la manera más barata de producir electricidad es la fotovoltaica. Entonces, tenemos una oportunidad económica, no de corazón, sino porque es más barato, de salir del atolladero climático automáticamente. Podría ser algo similar a lo que pasaba en Nueva York cuando decía la gente, Nueva York en 1940 va a colapsar porque va a haber más estiércol del que los caballos puedan sacar, sin meter tantos caballos que se vuelva a rellenar de estiércol la ciudad, ¿no? No soy un optimista, créanme, o sea, estoy aterrado del cambio climático, en cierta forma por eso me fui a estudiar, pero hoy en 2020 veo una luz al final del túnel, ¿va? Entonces, bueno, la razón por la que esto es importante es porque si cambian las corrientes oceánicas de dirección, que eso es lo que pasaría si hay un cambio climático muy fuerte, la vida como la conocemos ahorita cambiaría y habría una desertificación en México que no queremos estar vivos si eso sucede. Entonces, por eso estoy en fotovoltaico y pues eso es todo. Ahora tengo 8 minutos de preguntas. Excelente, Juan Sebastián. Muchas gracias por gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. No estoy muy bien enterado, pero sé que ahorita el gobierno le puso unas trabas a todo este rollo de las energías renovables, que está como que no sé si
en contra al 100%, pero sé que no están del todo a favor con las energías renovables. Entonces, no sé si nos puedas dar un poco, hablar sobre ese panorama, sobre qué es lo que pasó y qué es lo que le espera a la energía solar en el país. Sí, mira, yo soy vicepresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, entonces estoy metidísimo en este tema, ¿no? Ahorita, personalmente, bueno, no personalmente, como empresario, estoy amparándome contra el gobierno federal. Estamos en una batalla. La guerra la perdieron, ¿no? O sea, la guerra ya la perdieron. Son zombies, están muertos, no se han dado cuenta, ¿no? La guerra a los combustibles fósiles ya la perdieron. Y los gobiernos que le apuesten a los combustibles fósiles también ya la perdieron. O sea, Saudi Arabia, lo siento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una disrupción, cuando tú eres Kodak y descubres, esto es un hecho, o sea, cuando tú eres Kodak y descubres la fotografía digital, dices, ok, esto es fotografía digital, perfecto, ¿en dónde cobro? O sea, porque yo soy Kodak y cobro los carretes de filme, ¿no? Pero con esta nueva tecnología digital que viene adentro de una cámara, pues vendo la cámara, pero el costo de la cámara es más o menos el mismo que de mi cámara óptica y no me queda claro. Y luego la gente pues va a ver sus fotos en pantallas y yo, Kodak, ¿dónde cobro? Pues no puedo cobrar. No, ¿sabes qué? Sepúltala, métela al cajón de los recuerdos, que nadie la vea, ¿no? Eso es disruptivo. Si eres Blockbuster y llega Netflix y te dice, no, mira, es que yo tengo un modelo de negocio en donde le mando un sobre a un cliente y este cliente ve la película, el sobre viene prepagado, cuando termina de ver la película, la avienta en cualquier buzón y me lo regresan. Y no cobro recargos. Blockbuster dice, ¿qué? ¿No cobras recargos? Pero yo vivo de los recargos y los recargos suceden porque a la gente le da muchísima flojera regresar el video. Si no hay recargos, no hay negocio. Yo no quiero ese modelo de negocio, ¿no? Entonces Netflix empieza como el underdog, así por abajo del agua, trabajar. De repente llega el streaming y pues está ya predispuesto Netflix y se acaba Blockbuster, ¿no? Lo mismo le pasó a Kodak. Lo mismo le va a pasar a Exxon y a Pemex, ¿no? Y a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que está pasando ahorita son patadas de ahogado del régimen, ¿no? Y es una tontería porque el régimen mexicano no tendría por qué estar casado ni a Pemex ni a la Comisión Federal de Electricidad. Son empresas independientes del gobierno, ¿va? Esto no es únicamente de México. Todas las electric utilities, que es lo que es la CFE en otros países, siempre batallan con las energías renovables. ¿Por qué? Porque lo solar se vuelve tan barato. Primero es más barato construir una planta solar que construir una planta, digamos, de combustóleo o una planta de gas natural, ¿no? O sea, más bien, construir la planta de gas natural es muy barato, pero construir la planta de gas natural más comprar el gas natural, primero es más barato que construir solar. Pero llega un punto en donde construir solar es más barato que operar una planta ya hecha de gas natural y eso es peligrosísimo, porque hay millones de pesos de todos nosotros, porque la Comisión Federal de Electricidad en cierta forma es de todos nosotros, invertidos en fábricas de energía eléctrica, ¿no? Que van a quebrar, pero van a quebrar porque hay una manera de que todos nosotros tengamos energía más barata. Entonces, está bien que quiebren, ¿no? Es como, o sea, cuando tus abuelos compraron un coche, pues remataron el caballo y al caballo lo mataron y lo hicieron salchichas, ¿no? Pues así pasa. Entonces, los países, o más bien las electric utilities, tratan de defenderse metiendo candados. Dicen, oye, es que es súper disruptiva, me está haciendo prender y apagar mis equipos en el día y yo a ese ritmo no puedo trabajar, voy a quebrar. Y entonces mejor cancela esta tecnología buenísima porque yo no quiero quebrar. Lo mismo que dijeron los de la Confederación de Caballerangos de Abastos, ¿no? No, prohíban en México el combustible fósil porque eso es malísimo, ¿no? Pues no se puede tapar el sol con un dedo, ¿va? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Está queriendo, perdón por el preámbulo, lo que está haciendo el gobierno es
está sacando un montón de petróleo que si no lo saca se va a quedar ahí abajo. Todo el bien de los mexicanos en combustibles fósiles que tenemos descubierto y encerrado en el Golfo de México, se va a quedar ahí abajo y lo vamos a perder, lo siento, pero todo sea por un mundo mejor, ¿no? Pero hoy nos sale más caro sacarlo que dejarlo allá abajo. Pues por eso un día un presidente distinto va a sacar las cuentas y va a decir, no, sabes qué, déjalo, porque es muy caro sacarlo. Ahora lo sacan, lo refinan, y al refinarlo producen un montón de combustóleo, que es como un chapopote lleno de azufre, que antes se lo vendíamos a los barcos para que lo quemaran en alta mar, para transportar cosas a Europa o a China, ¿no? Pero ahora ya está prohibido quemarlo en alta mar porque es súper malo. Entonces, el gobierno mexicano no puede dejar de producir ese subproducto. Haz de cuenta, agarras 100 litros de petróleo y salen 20 litros de esta cosa horrible. Y no hay dónde ponerlo porque no lo puedes como poner en un... Ya nadie lo quiere, en realidad. No hay dónde colocarlo. Entonces, ¿qué haces? Pues tú mismo gobierno se lo vendes a CFE y le dices, oye, quémalo, y producen energía eléctrica. Y entonces CFE te dice, ay, ¿qué crees? Aunque me lo regales, operar mis plantas de combustión de combustóleo, por todos los temas de operación, me sale más caro que la energía eléctrica solar que producen los privados en el desierto. Y por ley tengo que comprarle la energía al que la dé más barata. Y entonces el gobierno dice, ¿cómo? ¿Le estamos comprando a los privados antes que a nosotros mismos? Sí, no manches, se está perdiendo el pueblo, porque nosotros mismos somos el pueblo y no les estamos comprando a nosotros. Oye, güey, pero es que el pueblo es más bien el pueblo es el que paga la luz, ¿no? O sea, ¿quién es el pueblo? ¿El dueño de CFE o el que paga la luz? Y depende de qué lado estés, es lo que crees. Entonces, están metiendo leyes para que no le compres al más barato, le compres al que sea pueblo, o sea, al gobierno, ¿va? Y al hacerlo, no está nada más en juego el tema climático, está en juego la competitividad como país, porque, a ver, está Europa, está Estados Unidos, Norteamérica, pues, y China, ¿no? Esos son los tres polos de desarrollo. Si México no le brinda a Estados Unidos lo que necesita, que es mano de obra barata, Norteamérica entra en desventaja con China y con Europa, ¿no? Más con China porque Europa no tiene mano de obra barata, ya se la acabaron. O sea, la de los países del este ya se encareció. Entonces, nosotros tenemos en México la oportunidad de ser un país industrializado durísimo, con nuestro aliado gringo, y geografía es destino, ¿no? Pero en lugar de eso, queremos hacernos súper ineficientes porque los kilowatts hora que pagan las industrias van a ser carísimos y eventualmente el gobierno probablemente lo que vaya a hacer sea también prohibir la energía solar, que es la única alternativa que le dejan a las industrias, sobre techos industriales, ¿no? Porque también, o sea, si tú encareces ahorita la luz de 1 a 8, que es lo que cuesta entre un privado y un combustóleo, o sea, probablemente logren bajarlo a 5 porque van a regalar el combustóleo, pero si alguno de sus papás es industrial, díganle, oye, ¿qué pasa si en lugar de pagar 150,000 pesos de luz en la fábrica, pagas 750,000? Pues quiebra, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner paneles solares. ¿Qué va a querer hacer el gobierno? Prohibirlo. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Juan Tengo una Sebastián, pregunta. adelante, adelante. Comentabas, Juan, que la CFE genera 0.46 kilogramos de CO2 equivalente, supongo, por kilowatt hora, pero no sé si no escuché el dato de si un panel, qué cantidad de kilogramos de CO2 genera, si es que genera, sí, o sea, tanto en todo su ciclo de vida, pues no nada más al momento de producir energía, sino durante su ciclo de vida. No sé si tengas ese dato. De hecho, es el dato que les pasé en la presentación. Es justo ese dato. Déjame, no te lo voy a... Bueno, te lo podría compartir, pero dame chance de verlo. Mira, a ver, déjame, voy a compartir pantalla. Esto es algo que a la gente le importa, ¿no? Y entonces las empresas que lo fabrican lo publican, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta empresa nos está diciendo que su módulo de la serie SRP3X5MA, o sea, estos 4 módulos tienen cada uno esta cantidad de CO2 equivalente embebido en su fabricación. Entonces, por ejemplo, el de
Vamos a escoger el último. El último tiene, o el que más tiene. El que más tiene 261.74 kilogramos de CO2 equivalente. Divídelo entre 1.5 y te da menos de un año de producción. ¿Va? Okay. O sea, ese panel que pesa 20 kilos se embebió de energía fósil 260 kilos de combustible fósil emitido. Digo, no de combustible, de CO2, porque pesa más el CO2 que el carbono se combina con oxígeno del aire y entonces pesa más, ¿no? Si tú quemas grafito, 1 kilo de grafito va a pesar más kilos de CO2. Creo que 2.6 kilos más que 1 kilo. ¿Va? Okay. Y al momento de deshacerte de los paneles solares, ¿qué pasa? Al momento, esa es una súper buena pregunta. Mira, los paneles están hechos de silicio, de aluminio y de vidrio, que es óxido de silicio, ¿no? Principalmente, algo de algunos elementos más complejos, o más escasos, pero básicamente es eso. Entonces, eventualmente en México va a llegar una compañía que se llama PV Cycle, o más bien una organización internacional que se llama PV Cycle, que es una recicladora de paneles. Ahorita todavía no hay mercado, pero cuando los paneles entren a su vida, al fin de su vida útil, va a haber quien los recicle, porque todos los materiales que te mencioné tienen valor. Entonces, entran en una economía circular. Ahora, si tú tiras a la basura paneles, o sea, los avientas al basurero, ¿qué pasa? Pues se ve feo. En temas de lixiviados no es un problema, porque los materiales son sólidos que difícilmente se van a licuar. O sea, comparado con destruir una casa y mandar todo eso al tiradero, es relativamente inocuo, ¿no? O sea, no tiene materiales radioactivos, etcétera. ¿Va? Okay. Gracias. Juan Sebastián, si todavía tienes tiempo de la última pregunta, si no, para despedirte. ¿Alguien más? Una última y ya me voy. Muy bien. Dime. Yo tenía una duda. Adelante, sí. Yo había escuchado que los paneles solares no eran como muy útiles para todas las empresas o así, porque justo nos acaban de comentar unos conocidos que él en su empresa no puede instalar paneles solares porque las máquinas que utiliza no, o sea, necesitan más energía. Sí, mira, eso es una realidad. Haz de cuenta, por ejemplo, nosotros instalamos bastante en parques acuáticos, ¿no? En donde hacemos estructuras, techumbres, para recibir a los coches o recibir a los visitantes bajo la sombra, ¿no? Los parques acuáticos tienen la característica de que tienen mucho terreno alrededor y no tienen techos en general, ¿no? Sobre fábricas, generalmente se combina bien, o sea, el área de la techumbre es similar al consumo requerido por la fábrica. En hoteles, que también instalamos bastante, nunca podemos llegarle, porque la huella del hotel es muy pequeña para el tamaño, para la carga de aires acondicionados de varios pisos, ¿no? Entonces, hay otro límite similar, que es el límite de 500 kilos, que es un límite artificial puesto por la Comisión Federal de Electricidad, en donde tú, como desarrollador, no puedes instalar más de lo suficiente para darle de comer a 500 microondas durante una hora. O sea, y entonces hay fábricas que en lugar de gastar 150,000 pesos de recibo eléctrico, gastan 1,500,000 pesos, y lo más que les podemos bajar por ley son 150,000 pesos. Pero es una limitante artificial, o sea, es una cuestión de política, no de tecnología. ¿Va? Sebastián, pues muchas gracias por tu tiempo. Excelente, como siempre, la plática. Muchas gracias. No, con todo gusto. Estamos en contacto. Hasta luego.